la clase. Y ahí está, ya estamos grabando la clase. ¿Qué opinan de las cancioncitas que estamos poniendo en los videos? Bueno, es que aquí en la clase pues no puedo poner video porque el navegador no absorbe el audio de... O bueno, Google Meet no absorbe el video de otras pestañas, creo. Pero pues sí lo podemos hacer otro lado. Entonces, en la última clase nos quedamos en ejemplos de la transformada de Laplace y quedamos que hoy les iba a enseñar va a ser una técnica, en teoría ya la conocen, por ella deben de acordarse de la... En cálculo se usaba mucho de la técnica de fracciones parciales, en la que utilizaban, bueno, un, un teorema de equivalencia entre factores para poder cambiar la forma de una integral y, y pasar a algo más sencillo, ¿no? Vamos a hacer más o menos lo mismo. El ejemplo dice más o menos así. Tienes un ejemplo y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero la transformada de Laplace, inversa, perdón, de algo que dice más o menos así. Tengo un s cuadrada más 6s más 9 entre este s menos 1. Si es así. Sí, 7, 2, sí. S menos 1 por S menos 2 por S más 4. Tengo esta transformada de Laplace. Y entonces, esta cosa de acá, lo más sencillo es usar el método de fracciones parciales o usar la técnica de fracciones parciales para pasar de una cosa de este tipo, pasarla a algo del tipo A entre blanco o que la color blanco A entre S menos 1 más B entre S menos 2 más algún término C entre S más 4. Quiero ponerlo de esta forma y entonces voy a tener dos formas de hacer el álgebra, de hacer la magia negra. Vamos a empezar. La forma número 1 era hacerlo así, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá, por acá. Técnica de fracciones parciales. Y dice más o menos de esta manera. Ahí va. Yo asumo que existen unos A, B y C. No los conozco, pero asumo que es posible pasar de esta forma de acá una suma, pues sí, una suma de términos entre tres factores. Y yo asumo que esto yo lo puedo poner de la forma de la suma de tres fracciones. Ahora, si esto fuera cierto, entonces eso significa que yo puedo poner esto de la manera s cuadrada más 6s más 9 entre s menos 1 por s menos 2 por s más 4 igual, yo asumo que entonces existe una igualdad en la que voy a tener a entre s menos 1 más b entre s menos 2 más c entre s más 4. Ahora, si eso es cierto, entonces implica que si yo transformo estas fracciones o las fracciones del lado derecho en fracciones equivalentes, bueno, no equivalentes, en un denominador equivalente, o si las pongo todas en la misma escala,
Esto implicaría que, ya saben, para transformar dos fracciones se multiplica el de arriba por el de abajo, se va para arriba entre la multiplicación del de abajo. Lo que tenemos que hacer para poner todo en el mismo denominador es multiplicar el de arriba por todos los denominadores y ponerlo entre la multiplicación de los denominadores, la multiplicación de todos los denominadores. Me parece que se le dice la multiplicatoria, pero la multiplicatoria estaba en español, está gramáticamente mal dicho. Le pueden decir la piatoria o le pueden decir la multiplicación. Entonces, sería más o menos así. Asumo que entonces yo puedo poner A por S menos 2 por S más 4 más B por los dos que no son que no están debajo de B, que serían S menos 1 y S más 4, S menos 1 y S más 4, más C por S menos 1 por S menos 2, son la multiplicación de C por los dos que no están debajo de él, entre esto de acá, que va a ser la multiplicación de los denominadores, que es S menos 1 por S menos 2 por S más 4. Entonces ya están en fracciones equivalentes. Entonces, de acá se ve claramente que si yo multiplicara ambos lados de la ecuación por este producto, pues se iría el denominador de la parte de abajo y se iría el denominador de la parte de abajo. Entonces, yo tendría que S cuadrada más 6S más 9 sería igual a lo que tengo de este lado. Sería A por S menos 2 por S más 4, que sería S por S cuadrada. Y luego tendríamos la suma de estos dos, sería 4 menos 2, quedaría 2 por S, pues es 2S, ¿sí? Más 2S menos 4 por 2 son 8. Básicamente lo que estoy haciendo es sumar, vamos a ponerlo en rojo, sería sumar este más este por este, suma, y luego estoy haciendo este por este por este, multiplicación, que es lo mismo que hacer la multiplicación de S por S, S por 4, menos 2 por S, menos 4 por 2. Es lo mismo que desarrollar, digamos que es un truco memotécnico, pero es lo mismito. Más B por S cuadrada, luego más 4 menos 1 queda 3 por S, pues 3S. 4 por menos 1, pues queda menos 4. Más C por S cuadrado menos 3S, ¿sí? Más 2, 2 por 1, 2, ¿sí? Más 2 y se cierra. Ahora, ya desarrollé las charolas de arriba. Lo que voy a hacer ahora es desarrollar todas las multiplicaciones y agrupar términos. Voy a agrupar, acá tengo que S cuadrado más 6S más 9 es igual a, voy a agrupar todo lo que tenga S cuadrado. S cuadrado que multiplica A más B más C, los voy a marcar, los que ya usé. S cuadrado, perdón. Bueno, pues sí, los que tienen términos que tienen S cuadrado, que serían este y este. Ya los usé. S cuadrado por A, S cuadrado por B, S cuadrado por C, S cuadrado por A, S cuadrado por B, S cuadrado por C. Más, ahora los términos que tengan S. Los voy a poner así, para que sea más evidente lo que voy a hacer. Por S cuadrado más, ahora voy a jalar todo lo que tenga S, que sería un 2A, 3B, menos 3C por S. Y entonces ya me gasté a este y a este. Y finalmente va a quedar acá los términos que no tengan a nadie.
como ustedes en San Valentín de 2000. No se crean, San Valentín de 2020 sí tenían pareja porque todavía no había pandemia. San Valentín 2021. Entonces, así, los términos que no tienen a nadie, que no tienen ni a S cuadrada ni a S, que serían menos 8a menos 4b más 2c. Y entonces ya me gasté también estas partes de acá. Órale pues. ¿Estoy grabando la clase? Sí, estoy grabando. ¿Tengo que grabar? Sí, sí, tengo audio. Sí, ok. Y ya tenemos esto. Ahora, ya, a partir de mi suposición de que esta suma de este polinomio entre este producto de funciones podía pasar a este lado, lo puedo poner de esta forma, ya llegué a partir de que, no sé si se pueda, pero si se pudiera, tendría que tener esta forma de acá. Y entonces, para que esa forma tenga sentido, yo tengo que esta charola que tengo aquí y que acompaña a S cuadrada tiene que ser igual a lo que acompaña a S cuadrada del lado izquierdo, que en teoría es un 1, solamente que pues el 1 no se pone, ¿no? Luego tendríamos que este 6 de acá tendría que ser a esto de acá, y tendríamos que este 9 de acá tendría que ser lo mismo que otro de acá. Entonces ya tengo tres ecuaciones que me dictan cómo debe de ser mi... ¿Cómo se dice? ¿Cómo deben de ser mis constantes o qué condiciones deben de cumplir mis constantes A, B y C? De aquí yo ya sé que A más B, vamos a ponerlo así, A más B. Entonces tengo que ponerlo, ya sé cómo. Quiero que me quede como matricita. A más B más C debe de ser igual a 1. Sé que 2A más 3... Oh, que la... Más 3B menos 3C debe de ser igual a 6. Y tengo que menos 8A menos 4B más 2C debe de ser igual a 9. Esto de acá debe ser igual a 1, esto de acá debe ser igual a 6 y esto de acá debe ser igual a 9 para que se cumpla la igualdad. Y entonces, lo que sigue es resolver un sistema de 3×3 que ya lo debieron de haber hecho en algún curso de álgebra lineal, lo debieron de haber hecho. Y bueno, pues ya tienen sus métodos, ¿no? Pueden empezar y pueden sumar y restar renglones o pueden... Déjenme ver si de algún lado aquí puede quedar algo chido. Podría multiplicar este por 4 y este por 8. Y luego ya van a quedar en teoría. Bueno, es cosa de hacer álgebra lineal. Por ahorita, déjenme cambio de pestaña. Wolfram, acá está. Vamos a cambiar a este lado. Y luego voy a cambiar, porque pues ya son niños grandes, ya ustedes ya probaron su valía. Ahí está. Y entonces venimos a Wolfram Alpha y le digo el sistema que quiero resolver, ¿no? Dijimos entonces que tenía... vamos a poner solve system of equations. Y ya les dice acá las ecuaciones que quieren ponerle, ¿no? Mi ecuación 1 me dice que A más B más C debe ser igual a 1. La segunda me dice que 2A más
3b más... No, menos 3c. Menos 3c es igual a 6. 2a más 3b igual a 6. Ya. Y acá me queda que menos 8a menos 4b más 2c es igual a 9. Enter. Ya acá está, más b más c, bla, 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 y ya me da mi resultado. A igual a menos 16 quintos, b igual a 25 sobre 6 y c igual a 1 sobre 30. No vamos a perder tiempo en verificarlo, pero si alguno de ustedes gusta hacerlo, pues ahí lo puede sustituir y ver que sí cumplen las tres ecuaciones. Y entonces ya podemos regresar al pizarrón. Ventana, pizarrón, ya está. Y entonces lo pueden resolver a mano. Ustedes ya son niños grandes que ya pasaron álgebra lineal y ya se ganaron el derecho a usar software para resolver estos problemas. Y entonces ya saben que esto va a quedar como de aquí obtienen que a es igual a menos 16 sobre 5. B debe de ser igual a 25 sobre 6. Y C debe de ser igual a 1 sobre 30. Entonces ya tienen sus constantes y ya saben que sí se va a poder. Sí puedo pasar de una forma esta verde a pasar a una forma A, B y C, que si se fijan ya tienen formas de transformada de Laplace que he visto antes. Ahora, esa es, digamos, la forma difícil y la forma como de primeros principios, o la forma que les dice cómo hacer las cosas de raíz, vamos a decirlo de esa manera. Llega un punto en el que uno lo suficientemente viejo que necesitas obligarte a tomar agua. Imaginen eso, obligarte a tomar agua. ¿Saben por qué es malo? Solamente la gente malvada toma agua. ¿Saben quién lo dice? La Biblia. ¿Saben cuándo? En el diluvio y toda la cosa del arca de Noé. Ahí dicen, los malos toman agua hasta ahogarse. Pero bueno, da igual. Supongo que ese es mi castigo. No sé. Y bueno, esta es la forma difícil de hacer esta cosa. Vamos a ver ahora fracciones parciales. Fracciones parciales. Versión 2.0. 2.0. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, fracciones parciales 2.0 va a ser lo mismo hasta que lleguemos a esta ecuación de acá. S cuadrada más 6s más 9 igual a esta, vamos a ver, hasta la ecuación asterisco, que sería el paso de acá arriba, sería este de acá. Hasta que quitamos los denominadores, el procedimiento es el mismo. Y entonces yo llegaría a una ecuación del tipo que me dice, bueno, s cuadrada más 6s más 9 debe de ser igual a por s menos 2 por s más 4 más b por s menos 1 por s más 4 más c por s menos 1 por s menos 2. Ahora, ahí les va el truco. Esta igualdad de acá abajo se debe de cumplir para cualquier valor de s. Entonces, esto se cumple para todo s. Entonces, si se cumple para todo s, pues lo voy a simplificar un poquito. Si se cumple para todo s, entonces también se cumple para s igual a 1. Para s igual a 1. Pero en s igual a 1, pues entonces yo tendría que
1 al cuadrado quedaría 1 más 6 por 1, que sería 6 más 9, sería igual a por 1 menos 2, quedaría menos 1, por 1 más 4, quedaría un 5, y ahí viene lo chido, más b por 1 menos 1, quedaría 0, s más 4 da igual, quedaría 5, pero da igual porque de todas maneras se va a multiplicar por 0 y pues ya fue. Y otra vez acá, c por s menos 1, quedaría 1 menos 1, sería 0, acuérdense que estamos sustituyendo s igual a 1. Y 1 menos 2 quedaría menos 1, pero da igual, porque también se multiplica por 0. Ocultar esta cosa. Se van estos dos términos. Y entonces de aquí directamente quedo que 9, ok, gracias. Ya me llevo con una notificación, pero ahorita no importa tanto. Esto me quedaría como... Me quedaría 9 más 1, quedan 10 y 1 son 16. Y esto es igual a... ¿qué? 5 por 1, 5 por menos 1 me queda menos 5, menos 5 por a. Y entonces a es igual a 16 entre menos 5, o da igual, menos 16 quintos, ¿no? Y entonces directamente ya obtuve el valor de a que necesitaba. Ah, pues qué chido. Entonces, luego, si se cumple para todo ese, pues el otro que me conviene es ese igual a 2. Entonces aquí me quedaría 2 al cuadrado, sería 4 más 6 por 2, 12, más 9, igual a, se van a ir los términos que tengan s menos 2 porque me van a quedar en 0. Este término no importa, este término tampoco importa, y me quedaría b por 2 menos 1, que quedaría 1, por 4 más 2, que serían 6, y esto me quedaría, 12 y 9 serían 21, 21 y 4, 26, ¿sí? 25, ¿no? 12, 16, 16 y 9, 25. Entonces, ¿dónde me equivoqué? 21 y 4, sí, que tanto, 25. 25 igual a 6b, y entonces b me queda igual a 25 sobre 6, que es exactamente lo que me debe de dar. Y finalmente, el otro que me conviene sería, quiero determinar c, ya utilicé s igual a 1, s igual a menos 2, me faltaría s igual a menos 4, y con esto pues voy a eliminar el primer término, el segundo término, y me va a quedar solamente el tercero. Entonces me va a quedar menos 4 al cuadrado, quedarían 16, menos 4 por 6, me quedaría 24, menos 24, más 9, igual a c, que multiplica a menos 4 menos 1, queda menos 5, por menos 4 menos 2, quedarían menos 6. Y esto me quedaría menos 8 más 9, 16, menos 24, me quedan menos 8. Menos 8 más 9 queda 1, igual a 6 por 5, 30, positivo. Y finalmente c es igual a 1 sobre 30. Y ya acabé. Está más chido, ¿no? Es más sencillo. Entonces es bueno que sepan ambas versiones por si en algún caso no les funciona de alguna manera. Pero bueno, ahí estuvo el truco. Y ya queda. Entonces yo ya vi que ya vimos cuánto valen las constantes, bla, 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 bla. Y entonces ya sabemos que sí puedo poner yo la transformada inversa de Laplace de una cosa de este tipo. S cuadrada más 6s más 9 entre s menos 1 por s menos 2 por s más 4. Y ya dije, ok, pues qué chido, porque esto sí lo puedo poner. Ya supe que esto sí lo puedo poner en la forma a entre s más menos 1 más b entre s menos 2 más c entre s más 4, donde
Ya verifiqué que sí se puede partir esta cosa, donde esos A, B y C yo ya los conozco y son, dijimos que era menos 16 quintos, B quedamos que eran 25 sextos y C quedamos que eran 1/30. Constantes al final del día. Pero esto es bueno porque, pues entonces yo ya puedo poner esto como, ya sabemos que la transformada de inversa de Laplace es distributiva ante la suma y que las constantes botan hacia afuera porque es un operador lineal. Entonces esto me va a quedar menos 16 quintos de la transformada inversa de 1 entre s menos 1 más 25 sextos de la transformada inversa de 1 entre s menos 2 más 1/30 de la transformada inversa de 1 entre s más 4. Por ahí, déjenme ver que esté grabando todo bien, si estamos grabando todo cool. No quiero ver Steam. Me traicionó el subconsciente, pero no quiero ver Steam, no ahora. ¿Qué? Formulario. Vamos acá a matemáticas. Formulario de transformadas de Laplace. Acá está. Y lo que tenemos es algo de la forma 1 entre S menos A. Es la fórmula 4 de su formulario. Entonces lo ponemos por acá. Entonces su formulario dice que la transformada f de t da una f de s, donde si yo tengo una f de la forma s menos a, esto, la función original es e a la at. Eso es lo que dice su formulario. Entonces esto de acá me quedaría menos 16 quintos de la transformada de s menos 1, a vale 1, entonces esto sería, la transformada original sería e a la t, e a la 1 por t, más 25 sextos de la transformada de Laplace, esto ya no lo necesito, de 1 entre s menos 2, entonces a vale 2, quedaría e a la 2t, más 1/30, transformada de s más 4. Para que eso se cumpla, para que dejarlo de la forma de la ecuación que yo necesito, esto quiero que me quede s menos algo. Entonces tendría que ser s menos 4. Entonces ya me quedaría s menos a, donde a vale menos 4. Entonces eso me quedaría e a la menos 4 por t. Qué fea me queda esa t. Ahí está. Y ya terminamos con ese ejemplo. Era un poquito largo, pero de aquí para el real pues van a estar viendo por ahí cosas de este tipo. Entonces es importante que tengan la herramienta disponible y que la tengan clara. Entonces, hasta aquí. ¿Dudas? Voy a dar 5 Mississippis. Vendido, no hay dudas. Y entonces podemos continuar con el siguiente tema. Vamos a ponerlo bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Ya aprendimos con que estamos poniendo subtítulos, con azul, con rojo, creo que con arcoíris. ¿Sí era con arcoíris? Creo que sí. Sí, porque son temas. Ok, vamos con el siguiente tema. No recuerdo el numerito en el que íbamos. Ahí porfa sigan la numeración. Seguiría
la transformada suena un show de drag, la transformada de derivadas. Entonces, vamos a decir eso. Para poder transformar una derivada, voy a necesitar que exista una función f' de t, una derivada de la función t, y voy a exigir que esta función pertenezca a C1, ya sabemos que es continua y derivable y bla 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 bla, y que esto funcione para todo t mayor o igual que 0. Si esto es cierto, entonces yo puedo sacar la transformada de Laplace de la derivada de una función. Sería, por definición, la integral desde 0 hasta infinito de el kernel e a la menos st por la función que estoy transformando, que sería la derivada de t, pero esto por el teorema de una vaca vestida de unicornio. Me quedaría la integral de un producto. Hacemos, me quedaría u igual a, voy a hacerlo así, e a la menos st, y db lo voy a utilizar. Casi siempre utilizamos db como e a la menos st, pero ahora tengo una función que está derivada y que no sé cómo es. Entonces puedo volverla a integrar, pero va a complicar mi problema, y si integro esta función lo va a simplificar. Entonces aquí el truco es, o bueno, para esta demostración lo que se usa es utilizar f de t como como la parte de b. F' de t. Derivando, pues me va a quedar que la derivada de u queda menos s e a la menos st de t, y de b, perdón, b me quedaría la integral de db. Entonces b me quedaría la integral de f de t, la integral de f' de t. Ya sabemos que la derivada y la integral son operadores inversos, entonces nada más me anularía la derivada o me regresaría a la función original. Entonces me quedaría f de t, y esto me quedaría u por b, que sería f de t por e a la menos st evaluada desde 0 hasta infinito, menos la integral de b de u, menos la integral de b, que es f de t, por du, que es menos s e a la menos st cerrado de t. Esto me quedaría igual a f de t evaluada en infinito y en 0. Entonces me quedaría f de infinito. Ya saben que estoy abusando de la notación, estoy hablando de un límite. Espérenme, déjenme pongo mis charolas para no hacerme bolas. Me quedaría charola de f de infinito por e a la menos infinito por t, pues que es infinito, menos f de 0 por e a la menos s por 0, me quedaría 0, menos, ahora sí, menos por menos me queda más, la integral desde 0 hasta infinito, aquí se me olvidó, integral desde 0 hasta infinito, de de todo esto de acá, ¿no? De s, porque al final estoy integrando sobre t, todo lo que no sea t bota de la integral como constante, de e a la menos st f de t de t. Esto de acá ya sabemos que e a la menos infinito es 0, y lo que sea multiplicado por 0 pues me va a dar un 0. Y sí, cierto, por acá entonces también es importante, por acá también tengo que f de t debe de ser de orden exponencial, ya sabemos que eso significa que crece más despacio que un exponencial, de manera que pues crezca o tenga más peso la exponencial que la función, y pues si se cancela, ¿no? Si se vaya a cero, si no pues hay que ver qué pasa. Entonces menos si queda menos, sí, menos la función evaluada en 0, más esto de acá, ¿no les recuerda algo?
un kernel, e a la menos s de t, por mi función, evaluada de 0 hasta infinito. Qué curioso, esto no es otra cosa, no es nada más y nada menos que la transformada de la función f de t, la función original o la función primitiva de esta derivada. Y entonces esto yo lo puedo poner como s por la transformada de la función original menos la función evaluada en cero. Entonces paso, chequenle bien, que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor le mienten, que pasé de tener una derivada en t a tener un problema algebraico en S. Me va a quedar una S por una transformada de S menos la función evaluada en cero. Acuérdense que esto regularmente es una constante. Entonces pasé de un problema de derivadas o un problema pues, de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica. Esa va a ser la magia, esa va a ser como la chispa de la transformada de Laplace aplicada a ecuaciones diferenciales. Entonces, ya vieron esto, ya vieron cómo queda la transformada de una primera derivada. Ahora, ¿cómo quedaría la transformada de una segunda derivada? Órale pues esto me quedaría la transformada de Laplace de f2' de t. Esto me quedaría como la integral desde 0 hasta infinito de el kernel e a la menos st por la función que quiero transformar, que es f derivada dos veces de t. Y esto me quedaría como, aplicando otra vez una vaca vestida de unicornio, me quedaría u igual a menos e a la menos st, de u me quedaría menos s e a la menos st de t, la derivada nada más. De b me quedaría f2' b de t, e integrando me quedaría, le quitaría una derivada, me quedaría f' sin dt. Aquí ya integré, no derivé. Entonces esto me quedaría una vaca vestida de unicornio, me quedaría e a la menos st, sí, e a la menos st por f' de t menos b de u, menos por menos me va a quedar más, menos la integral de b de u me quedaría f' por esto de acá, ya me comí este menos, entonces me quedaría s e a la menos st por f' de t dt. Esto de acá sabemos que se va al lado desde 0 hasta infinito. Pero esto de acá me quedaría, charolas para no perderme, e a la menos infinito por la derivada de evaluada en infinito menos e a la 0 por f' evaluada en 0, más s por la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st f' de t dt. Esto quedaría e al infinito, decíamos que se hace 0, nomás para no perder la costumbre, dejen la marco con colorado, me quedaría menos f' de 0 más s por la transformada de Laplace de f' de t. Vea que sí, pero esa justamente da la casualidad de que la acabo de calcular. Y dijimos que me da, aquí está, s f de s menos f0. Entonces esto de acá me quedaría menos f' evaluada en 0 más s por la transformada de Laplace, que sería de la derivada, que ya la calculamos y dijimos que es esto de acá. Me quedaría s por la transformada de la función f de s menos f evaluada en 0. Haciendo un poquito de magia negra y de álgebra, pues esto me quedaría menos, vamos a dejarlo como va, me quedaría s cuadrada
por f de s menos s por la derivada evaluada en cero menos la función evaluada en cero. Esto de acá, acuérdense que regularmente son constantes. Entonces esto ya me quedaría una ecuación algebraica en S. Y pasé de tener una derivada de orden 2 a tener una ecuación cuadrática. Cambio el problema de diferencial a algebraico. Pero profe, ¿qué pasa si yo tengo más derivadas? Pues en general, luego si te pones a hacer la demostración, podrías ver que la derivada de una función derivada 3 veces que depende de t, te va a quedar como s cubo por mi transformada de la función menos te va a quedar s cuadrada por f de 0 menos s por f' de 0 menos f 2' de 0. Ya vamos viendo un patrón, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cómo lo pondré? Que no tengo espacio. Bueno, pues ni modo. Vamos a ponerlo como la función derivada 2 veces de t. Ya vimos que nos queda s cuadrada por f de s igual s cuadrada por f de s menos s por f' de 0 menos f de 0. Y ya vimos que la derivada de una f' de t nos queda como acá está s, me quedaría de este lado s por f de s menos f0. Qué interesante. Conforme voy viendo la derivada, conforme voy aumentando, voy metiéndole el término de la derivada. Si tengo una derivada 3, le voy a meter un s cubo que multiplica la función transformada. Si tengo una derivada de orden 2, le voy a meter un s cuadrada a un f de s. Si tengo una derivada de orden 1, pues le voy a meter acá una s de grado 1 o de potencia 1. Y a partir de ahí agarramos. S de ahí le vamos a poner la transformada. Al que tenga el orden de la derivada le vamos a poner la transformada. Y de ahí va para abajo. S cúbico, S cuadrado, S a la 1 y S a la 0. Y vamos multiplicando por ¿cómo se dice? Aquí me equivoqué, no tengo un problema acá, espérenme. S cuadrada F0, SF0 menos F2. Estas cosas. S cuadrada F de S. Sí me equivoqué porque... No, sí me queda bien. Sí me equivoqué. Entonces espérenme para que me quede bien. Esta sí la tengo bien. La primera es SF de S menos F0. La segunda no la tengo bien porque la segunda, me equivoqué en el álgebra, queda S cuadrada por F de S menos S por F0 y el F, esta cosa queda bailando solo. Entonces me va a quedar menos S F de 0 más F' de 0. Esto me quedaría menos S F de 0. Este es menos por este menos de acá menos F' de 0. Y acá me quedaría igual, me quedaría menos S cuadrada F0 menos S F'0 menos 0 por F 2' de 0. De acá también, déjenme le pongo acá F' de 0 que me quede bien.
Entonces va de nuez. Al término que tenga la derivada le vamos a poner, puedo ponerlo así, s cubo, s cuadrado, s a la 1, s a la 0. Al primer término le voy a poner la transformada de Fourier y de ahí empiezo. F normal evaluada en 0, f' evaluada en 0, f2' evaluada en 0. Para el s cuadrado me va a quedar s por la función, por la transformada de Laplace, por menos s por f0 menos f' de 0. Entonces, ahí les va. Voy a volver a hacerlo, pero esta vez lo voy a utilizar, voy a usar esta fórmula. Voy a saber que en general la transformada de una función evaluada n veces de t va a quedar como ahorita instalo actualizaciones Windows, dame chance. Me va a quedar como s a la n del mismo orden de la derivada y yo de ahí le sigo Sn más Sn-1 más Sn-2 más hasta llegar a S a la 1 más S a la 0 y luego voy a empezar. El que tenga el término más grande le vamos a poner la derivada de esto. Y todos los signos a partir de aquí van a ser negativos. Menos, 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 menos. S menos 1 por lo que sería la derivada, la primera derivada, o la función evaluada, perdón, la función original evaluada en 0, luego menos f' de 0, f', 2', perdón, de 0, más f hasta lo que le toque, aquí ya no quedaría s por f a la n-1 evaluada en 0 y finalmente quedaría f a la n-2, perdón, porque la primera la dejamos como la transformada de Fourier hasta f n-1 de 0, perdón, hasta f, sí, n-1. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces si yo tengo la función derivada una vez, yo lo puedo sacar meramente como s a la 1, luego me quedaría menos s a la 0 por la transformada de Fourier por la función evaluada en 0. Si yo tuviera la transformada de una función derivada dos veces, me quedaría como empezamos en s cuadrada menos s a la 1 menos s a la 0 por a la primera le vamos a poner la transformada de Laplace y luego empezamos en f0 y le vamos subiendo la derivada f' de 0. Igual, transformada de esta cosa me va a quedar una derivada tres veces, me debe de quedar s cubo menos s cuadrada menos s a la 1 menos s a la 0. De al primero le voy a poner la transformada y de aquí le voy a poner f de 0, f' de 0 y f2' de 0. Acuérdense que este s a la 0 es un 1. Cualquier número elevado a la 0 es un 1. Y nos tiene que quedar lo mismo de acá. S cubo f de s menos s cuadrada f0 menos s f' menos f2', 0. Menos f2', 0 multiplicado por s a la 0, que dijimos que es un 1. Entonces nos da la misma. Entonces ya tienen una regla memotécnica para cuando tengan que sacar transformadas de derivadas. Básicamente agarran y dicen, derivada tres veces, chido. Empezamos en s cubo. Desde s cubo hasta s0 lo ponen. Al primero le ponen la transformada de Laplace y de ahí empiezan f evaluada en 0, f' evaluada en 0, f2' evaluada en 0. Nada más van poniendo la función evaluada en 0 y le van metiendo derivadas hasta que se les acaben las s, hasta que lleguen a s a la 0. Y ya aprendimos a sacar transformadas desde derivadas. Súper. ¿Para qué quiero esto, señor profesor? Pues muy sencillo. Pues lo quiero para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias
con la transformada y la transformada inversa. Órale pues, por cuestión de comodidad, voy a llamarle sea, ¿cómo le voy a poner? Pues no, vamos a ponerlo así y ya después veo qué tal. Entonces voy a decir que la transformada de Laplace de una función y de t, yo voy a decir que regularmente lo que se hace es poner la letra de la función, la pones en mayúscula y le cambias el t por s. Pero la y mayúscula pues la tendría que hacer así y la verdad es incómodo y no se ve tan bonito. Entonces, por ahorita yo voy a poner estas cosas como... ¿Qué prefiero? Prefiero poner y gorrito de s. O prefiero ponerlo como L de Y. Voy a ponerlo como L de Y. Vamos a ponerlo... Si en algún momento lo utilizo, ya saben qué significa. A veces utilizo Y gorro de S y eso va a significar transformada de Y. Pero por ahorita lo voy a dejar de esta manera y solamente voy a utilizar esta notación cuando sea estrictamente necesario. Entonces, ya tengo esta parte. Ustedes van a comenzar con una ecuación del tipo, tendrán algún tipo, una cosa an que puede o no depender de x, por sea estas cosas sean esto de acá y sean los an, ya sabemos que son funciones de x. No lo voy a poner, pero ya saben que puede o no ser función de x. Entonces, una ecuación diferencial tiene una forma en general an de mi función derivada n veces más an-1 por y derivada n-1 veces más hasta que llegamos a un a0 por mi función derivada 0 veces. Y esto es regularmente igual a una función g de t. Esta es como que la forma general de una ecuación diferencial. Y entonces, ya tenemos esta parte y voy a asumir que tal que tenemos condiciones iniciales, tal que mi función original evaluada en 0 va a ser y0, mi función derivada evaluada en 0 va a ser y1, mi función derivada evaluada en 0 va a ser y2 y así sucesivamente. Donde estas de acá, o vamos a ponerlo así, tal que, por cierto, cuando les pongan en un chat TK, no sean burros, no significa te quiero, significa tal que. Y entonces, esto me va a quedar que tal que todos los y0, y1, hasta yn-1 son constantes. Entonces, ya que tenemos todas estas condiciones o esta forma de una ecuación diferencial, aplicamos transformada de Laplace a ambos lados. Y entonces tendríamos que, si las funciones dependen de, los an dependen de x, hay que meterlos adentro de la transformada de Laplace. Entonces, si an es nada más, no es función de x, si no es función de x, entonces tendríamos que, aplicando la transformada, me quedaría an por la transformada de Laplace de y derivada n veces más an-1 por la transformada de Laplace de y derivada n-1 veces más a0 por la transformada de Laplace de y va a ser igual a la transformada de Laplace de g de t.
Órale pues, ya llegamos hasta acá. Y entonces, si ya llegamos hasta acá, ya puedo pasar esta hoja. Ajá. Entonces, pero yo ya sé transformar derivadas, ¿cierto? Yo ya tendría que esto sería igual a, voy a ponerlo por renglones, me quedaría a n por la transformada de yn menos 1, que sería, perdón, yn, y derivada n veces, que sería Sn por la transformada de f de s, más s a la n menos 1 por la función. Dijimos que la transformada de esta cosa iba a ser y gorrito de s, más s menos 1 por la función original, que en este caso sería y evaluada en 0, ¿sí? No, porque aquí me quedaría así, n menos 1 por y evaluada en 0 más Sn menos 2 por y' evaluada en 0 más Sn menos 2 por y2' evaluada en 0 más lo que le toque, más an menos 1 por s a la n menos 1. Acuérdense que agarramos la potencia de s tiene que ser igual a el orden de la derivada, por la transformada de la función. Sí, déjenme un minuto. Sí, la transformada de la función más Sn menos 2 por la función evaluada en 0 más S menos 1. S menos 1, denme un minuto, que no le esté regando. S menos 1, Sn menos 2. Ajá, ajá, sí. Más Sn menos 3 por y' evaluada en 0 más lo que le toque, hasta que llegamos al último punto, más a 0, que multiplica la transformada de Laplace de y, que sería s por la transformada de Laplace menos la función evaluada en 0. Ya llegamos a esta cosa. Y todo esto va a ser igual a la transformada de Laplace de g de t, que le voy a llamar, vamos a ponerlo acá, debe ser igual a la transformada de Laplace de g de t, que la voy a denominar g mayúscula de s. Y entonces vamos a tener que, al aplicar la transformada, entonces tenemos que L tiene el efecto de que transforma una ecuación diferencial en t en una ecuación algebraica, vamos a ponerlo acá, en S, en t. Entonces, vamos a ponerlo así, tenemos una ecuación diferencial que depende de t, y al aplicarle yo una transformada de Laplace pasamos a una ecuación algebraica en S. De la forma, tendríamos un cierto, agrupando los términos de acá, voy a agarrar todos los términos que dependan de la transformada, los voy a ir agrupando y me va a ir quedando, pues y la transformada por s a la n, transformada s menos 1, transformada por s. Y entonces todo eso me va a quedar una serie de un polinomio o una función que depende de s por mi transformada que depende de s, más menos, me quedaría, menos un montón de términos que dependen de s, vamos a llamarle q de s, igual a mi función g que depende de s. Ojo, porque acá ya es una ecuación algebraica. Y entonces yo ya puedo poner que puedo obtener mi transformada de Laplace como, despejando, pues me quedaría
P de S por mi transformada de S va a ser igual a G de S más Q de S, y finalmente la transformada de esa función va a ser G de S entre P de S más Q de S entre P de S. Y qué chido, porque entonces, tal que, antes de que se me olvide, el polinomio de S van a ser, como quien dice, los AN por S a la N más hasta A0. Y mi QS va a ser la suma de los AI por mis Y derivadas y veces evaluadas en cero, ¿no? Que ya dijimos que estos les poníamos nada más un Y subíndice algo, subíndice la derivada. Entonces esto me quedaría la suma de mis A y Y, que son constantes. Y entonces, ya de acá, ya tengo una ecuación algebraica. Y de acá yo ya podría entonces decir que si yo ya tengo si Y de S, yo ya dije que la transformada de Fourier de mi función Y de T era igual a Y de S. Entonces, si yo lo que quiero obtener es la función original Y de T que soluciona mi ecuación diferencial, acuérdense que tenía mi ecuación diferencial de la forma, acá la tengo, tal que mi ecuación diferencial es a Y por Y derivado n veces más hasta A0 por Y igual a una G de T. Entonces yo lo que estoy buscando es mi función Y de T. Yo ya sé cómo es Y de S y yo estoy buscando esta. Entonces da la casualidad de que si aplico transformada inversa de Fourier, yo llego a que Y de T va a ser igual a la transformada inversa de esta cosa de acá, de mi GS entre P de S más Q de S entre P de S. Y ya resolví mi ecuación diferencial. Ya conseguí mi Y de T, que era el objetivo. Igual yo ahorita no queda tan claro, pero precisamente para eso, los últimos 10 minutitos de clase, voy a hacer un ejemplo rápidamente. Tendríamos pues el ejemplo que dice, bueno, yo quiero resolver la ecuación Y' más 3Y igual a 13 veces el seno de 2t con la condición inicial o tal que Y de 0 es igual a t. Entonces ahí les va por pasos. Sería paso número 1, aplicar la transformada a toda la ecuación. Entonces, aplicar la transformada a toda la ecuación me quedaría la transformada de Y', más 3 veces la transformada de Y igual a 13 veces la transformada de Y, transformada del seno de 2t. La transformada de Y' ya dijimos que íbamos a agarrar el S del mismo orden que la derivada, sería S a la 1, corchetes para no hacerme bolas, S' menos S a la 0, ya acabé, y luego a la de orden más alto le íbamos a poner la F de S, que sería la transformada de esta, vamos a ponerle Y gorrito de S, menos S0 por la función evaluada en 0. Y ya acabé. Más 3 veces la transformada de Y, que dijimos que es 1 sobre S, 3 veces por 1 entre S, igual a 13 veces de la transformada del seno de 2t. Eso lo tenemos que ver en su formulario. Es la fórmula transformada del seno, es la fórmula 6. Seno de omega t es igual a omega entre s cuadrada más omega cuadrada. Entonces su formulario dice que
para una función f de t, la f de s, ¿qué dijimos? Seno de omega t es igual a omega cuadrado entre s cuadrado más omega cuadrado. Dejen ver si sí. Es omega, no es omega cuadrado. Entonces, seno de omega t es igual a omega entre s cuadrado más omega cuadrado. Omega entre s cuadrado más omega cuadrado. Sí, bueno, ok. Entonces la transformada del seno va a quedar omega, que en este caso sería 2. Omega es lo que acompaña al t. Lo que acompaña al t es el 2. Entonces 13 que multiplica a 2 entre 2 al cuadrado, perdón, s al cuadrado, que pues es s al cuadrado. S al cuadrado, ok, la s al cuadrado más omega al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, que sería 4. Esto es lo que nos queda. Entonces, ya transformé. Esa es mi transformada de Fourier. Paso número 2. Despejar la transformada de la función. Vamos a despejar y-gor. Entonces, esto me quedaría como s a la 1, pues es meramente un s, no es s', es s. S por y de s menos s a la 0, que es un 1. Y aquí lo puse mal, no estamos en f's, estamos en yes. Y evaluada en 0. Ya dijimos que y de 0 de acá arriba vale t. Pero no vale t, vale 6. Qué idiota soy, debe ser una constante. Perdón, a ver, escribo tan feo que ni yo mismo me entiendo. Pero esto vale 6. Y entonces esto me quedaría como s ys menos s a la 0, que es un 1, por y evaluada en 0, que dijimos que es un 6 de la condición inicial. Y evaluada en 0 vale 6, y aquí tenemos un y de 0, y de 0, 6, y de 0. Entonces, menos s a la 0, que es 1, por y de 0, que es 6, me queda 1 por 6, más 3 por 1 sobre s, que sería 3 sobre s, igual a 13 por 2, 26 entre s cuadrado más 4. Voy a despejar este de acá. Entonces me quedaría s por y gorro de s, quedaría igual a 26 entre s cuadrado más 4. Este está sumando, pasa restando, menos 3 sobre s. Este está restando, pasa sumando. 6 por 1, 6. Y ya casi acabo. Lo único que me falta es quitar esa molesta s de ahí. Voy a estar multiplicando, pasa dividiendo. Me queda y de s sería igual a 26 entre s que multiplica a s cuadrado más 4 menos 3 entre s por s, que quedaría s cuadrado, más 6 entre s. Ah, ya está. Ya tengo mi transformada de la función. Ahora paso número 3, lo que quiero es sacar la transformada inversa de eso. 3. Aplicar. Déjenme revisar que eso sea cierto. Me equivoqué. Vi vulgarmente desde arriba. Porque acá la transformada de y no es 1 sobre s. Entonces tengo que empezar todo desde arriba. Ni modo, chavos. El show es en vivo. Entonces, hasta acá todo iba bien. Este es... Ok. Ahí está.
Entonces hasta acá, la transformada de esto, ahí sí iba bien. Era s a la 1 menos s a la 0 por y gorrito de s a la 0 me quedaría y evaluada en 0, más 3 por la transformada de y. La transformada de y no es 1 sobre s, la transformada de y es la transformada de y gorro de s. Hasta ahí. Y esto es igual a 13 veces, esto también iba bien, 2 entre s cuadrada más 4. Ahora sí, sacamos todo el jale. Lo que está entre corchetes me quedaría s' y de s menos s a la 0, que es 1, por y de 0, que vale 6. Esto me quedaría 6 más 3 veces la transformada de s. Esto es igual a 13 por 2, son 26, entre s cuadrada más 4. Acá el error, la transformada de y bueno, transformada de y. El error fue que en mi cabeza hice la transformada de la variable independiente. Las transformadas de variables independientes, que es la y, va a pasar como la transformada nada más. Y la transformada de la variable independiente, ya sea t o s, estas sí se cambian entre s y t. Recuerden eso. Transformada de y o de la función dependiente se queda como está. La de las variables t y s o de variables independientes, esas sí aplican formulazo. Las otras pues nada más les pones el gorro. Ya me queda esta cosa. Entonces ya llegué, ya transformé, que es la cosa de acá, que es la cosa de acá. Ya terminé de transformar. Sigue despejar y s. Despejar y s pues me va a quedar s a la 1, que es s por y gorro, menos 6 más 3 y gorro igual a 26 entre s cuadrada más 4. Voy a despejar y gorro. Entonces tengo y gorro que multiplica a s más 3. Menos 6 me estorba, está restando, va a pasar sumando. 26 entre s cuadrada más 4 menos 6, perdón, está restando, pasa sumando, más 6. Y ya nada me falta ese s más 3 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces, esto me va a quedar como y gorro igual a 26 entre s más 3 por s cuadrada más 4 más 6 entre s más 3. Nada más esto que estaba multiplicando, es s más 3, estaba multiplicando y lo pasé dividiendo. Perdón. Entonces, para dejarlo en términos más simples, los voy a dejar de esta manera. Voy a ponerlo 26 entre eso. Ajá. Voy a ponerlo todo en el mismo denominador. Y entonces esto me va a quedar como y gorro, va a quedar 26 por el de abajo y va para arriba. Me va a quedar 26 por s más 3 más 6 por s más 3 por s cuadrada más 4. Todo esto entre s más 3 al cuadrado por s... ¿Sí? Sí. ¿Sí? Chip por s cuadrado más 4. Ya se me está acabando el tiempo, pero esto me quedaría como y gorro igual a, si
Si se fijan, en los dos lados tengo un s más 3, entonces puedo quitar este cuadrado con este s más 3 y este s más 3. Entonces me quedaría 26 más 6, que multiplica a s cuadrado más 4, entre s más 3 por s cuadrado más 4. Esto ya simplificando me quedaría 26 más 6s cuadrado más 6 por 4 me quedaría 24. Todo esto entre s más 3 por s cuadrado más 4. Esto quedaría 6s cuadrado, 26 más 24 da 50, entre s más 3 por s cuadrada más 4. Órale pues, al fin despejé y me quedo de esta forma. Y esta forma es algo que vimos en el primer ejemplo de la clase de hoy. Entonces, yo voy a decir que, por acá vamos a hacer el apartado de fracciones parciales. Y entonces voy a decir que 6s cuadrado más 50 entre s más 3 por s cuadrado más 4 va a quedar como, yo puedo decir que esto, en este caso, si se fijan en la parte anterior, en el primer ejemplo que hicimos hoy, teníamos algo de la forma, una ecuación cuadrática arriba, que es igual lo mismo que tengo acá, una ecuación cuadrática arriba, pero en la parte de abajo nada más teníamos términos lineales, s menos 1, s menos 2, s más 4 y lo demás. Entonces, cuando abajo solo tenemos términos lineales, se pone a sobre a entre el primer término más a entre el segundo término y así. Cuando tenemos términos cuadráticos en el denominador, se tiene que poner de esta forma. Se tiene que asumir que vamos a quedar un término a lineal entre el término s más 3, entre el término lineal, y se tiene que asumir que del otro lado va a quedar una especie de b por s más c entre el término cuadrático, s cuadrado más 4. Y hacen su cotorreo igual que la otra vez, transforman a fracciones equivalentes, les va a quedar a por s cuadrada más 4 más bs más c, que multiplica a s más 3 entre la multiplicación de los denominadores, s más 3 por s cuadrada más 4, y esto me va a quedar como, si se fijan, ya podemos romper estas cosas de acá, s más 3 entre s cuadrada más 4, se van este con este y este con este, entonces me queda 6s cuadrada más 50 debe de ser igual a por s cuadrada más 4a más, acá me va a quedar este por este, me quedaría b por s cuadrada, por más 3bs, luego me va a quedar más cs más 3c, el último que sería por ¿no? Y entonces vamos a acoplar todos los que tengan s cuadrado y los que tengan 6s cuadrado más 50. Acoplamos los que tengan s cuadrado, que van a ser a más b, y acoplamos los que tengan s. Los que tengan s, que van a ser 3b más c, y los que no tengan nada de s, que serían 4a más 3c. Igualando con los términos de la derecha, el que acompaña a s cuadrado, esto lo quiero en rojo, de acá debe de ser igual a 6, de acá, como acá no hay s, del lado izquierdo no hay s, esto de acá debe ser igual a 0 para cumplir que no haya s tampoco de este lado, y de este lado tengo que esto debe de dar 50. Tengo ya sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, lo resuelven, y entonces esto nos quedaría como
Tendría que y gorrito, yo lo puedo poner como 8 entre s más 3, más menos 2s, menos 2s más 6 entre s cuadrada más 4. Y pasamos al último paso, que me parece que es el 4. No, despejar. Ajá. Ya despejamos y lo pusimos en una forma chida. Paso número 3. Transformada inversa. Entonces, la transformada inversa de y gorrito va a ser igual a 8 veces la transformada inversa de 1 entre s más 3. Esto sí lo puedo partir. Esto lo puedo dejar como 8 entre s más 3 menos 2s entre s cuadrada más 4 más 6 entre s cuadrada más 4. Me va a quedar menos 2 veces la transformada inversa de s entre s cuadrada más 4 más 6 veces la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 4. Esto de acá, checan su tablita y les va a quedar 8 entre la transformada de esto, que va a quedar e a la menos 3t, menos 2 veces, esto me va a quedar la transformada del coseno de 2t, y más 6 veces la transformada de esto, que es tengo un s cuadrado, entonces aquí voy a dejarlo como, en vez de sacarle el 6, voy a dejarlo como 3 y 2, para que aquí me quede omega entre s cuadrado más omega cuadrado, y esto de acá les va a quedar 3 veces el seno de 2t. Perdón porque esté tan apresurado, pero teníamos que terminarlo para no dejarlo al aire y ustedes tienen una clase después. Y eso fue todo por esta clase. Nos vemos la que sigue. No les quito más tiempo.